En los anales de la mitología griega, pocas historias son tan oscuras y trágicas como la de la casa de Atreo, una saga marcada por crímenes atroces, venganzas insaciables y un destino implacable que se cierne sobre cada generación. Esta es la historia de una familia maldita, cuyos pecados y sufrimientos resuenan a través de los siglos como un eco de advertencia sobre las consecuencias de desafiar a los dioses y a la moral humana. El origen de la maldición, Tántalo y su arrogancia. Hace mucho tiempo, en la rica y próspera región de Lidia, gobernaba el rey Tántalo, un hombre que gozaba del favor y la confianza de los dioses del Olimpo. Tan grande era su estima que se le permitía compartir la mesa divina, participando en banquetes celestiales y escuchando secretos que ningún mortal debía conocer. Sin embargo, la arrogancia de Tántalo no conocía límites, y su codicia lo llevó a cometer actos que desencadenarían una cadena de desgracias inimaginables. En una ocasión, queriendo probar la omnisciencia de los dioses y quizás impresionarlos con un gesto extravagante, Tántalo organizó un banquete en su palacio terrenal. Pero este no sería un festín común. En un acto de crueldad y desafío, decidió sacrificar a su propio hijo, Pélope, cortándolo en pedazos y sirviéndolo como plato principal a sus ilustres invitados divinos. Los dioses, horrorizados por tal atrocidad, inmediatamente se percataron del abominable crimen. Deméter, sumida en la tristeza por la pérdida de su hija Perséfone, fue la única que, distraída por su dolor, probó un trozo del hombro de Pélope. Indignados y furiosos, los dioses revivieron al joven, reemplazando su hombro faltante con una pieza de marfil, dotándolo así de una belleza aún más deslumbrante que antes. El castigo para Tántalo fue severo y eterno. Fue enviado al Tártaro, el abismo más profundo del inframundo, donde fue condenado a sufrir una tortura sin fin, sumergido en un lago hasta el cuello, con frutas jugosas colgando sobre su cabeza. Cada vez que intentaba beber, el agua se retiraba, y cuando intentaba comer, las ramas se alejaban de su alcance. Así Tántalo quedó sumido en una sed y hambre perpetuas, incapaz de satisfacer sus necesidades básicas, un castigo acorde a la magnitud de su pecado. Pero la ira de los dioses no se limitó a Tántalo. Su acto impío desató una maldición que se aferraría a su linaje, asegurando que cada generación sufriría desgracias aún mayores que la anterior. Pélope y la traición, que profundiza la maldición. A pesar de su resurrección, Pélope no pudo escapar de la sombra de la maldición de su padre. Convertido en un joven apuesto y valeroso, Pélope se enamoró perdidamente de Hipodamía, la hermosa hija del rey Enómao de Pisa. Sin embargo, Enómao, temeroso de una profecía que anunciaba su muerte a manos de su yerno, había impuesto una condición mortal para los pretendientes de su hija. Debían vencerlo en una carrera de carros. Hasta ese momento, ningún hombre había logrado superarlo, y todos habían encontrado la muerte en el intento. Decidido a ganar el corazón de Hipodamía, Pélope recurrió a la astucia y a la traición. Se acercó a Mírtilo, el auriga de confianza de Enómao, y le ofreció la mitad de su reino y una noche con Hipodamía si lo ayudaba a vencer al rey. Mírtilo, tentado por la promesa de riqueza y placer, accedió y saboteó el carro de Enómao, reemplazando los pasadores de bronce por unos hechos de cera. Durante la carrera, cuando la velocidad y la presión aumentaron, los pasadores de cera se derritieron, provocando que el carro de Enómao se desintegrara y el rey encontrara una muerte horrible. Pélope ganó la carrera y se casó con Hipodamía, pero en lugar de cumplir su promesa a Mírtilo, lo arrojó desde un acantilado al mar. Mientras caía,
Mírtilo maldijo a Pélope y a toda su descendencia, intensificando la maldición que ya pesaba sobre la casa de Tántalo. Con el tiempo, Pélope se convirtió en un rey poderoso y respetado, dando nombre a la península del Peloponeso. Pero los actos de traición y asesinato que cometió no quedaron impunes, y sus hijos continuarían el legado de sangre y dolor que él mismo había alimentado. Atreo y Tiestes, hermanos enemigos. De la unión de Pélope e Hipodamía nacieron varios hijos, entre ellos Atreo y Tiestes, quienes se convertirían en los protagonistas de una de las rivalidades más sangrientas de la mitología griega. Tras la muerte de Pélope, surgió una disputa por el trono de Micenas. Atreo, el mayor de los hermanos, reclamó el derecho a gobernar, pero Tiestes, ambicioso y envidioso, no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. La rivalidad entre ambos se intensificó cuando Tiestes sedujo a Aerope, la esposa de Atreo, y conspiró para usurpar el trono. En un primer momento, Tiestes logró su objetivo, arrebatando el cetro real a Atreo con la ayuda de Aerope. Sin embargo, Atreo, decidido a recuperar lo que consideraba suyo por derecho, invocó la ayuda de Zeus, quien respondió haciendo que el sol retrocediera en el cielo, una señal divina que legitimó la reclamación de Atreo al trono. Una vez restablecido como rey, Atreo planeó una venganza terrible contra su hermano. Fingiendo querer reconciliarse, invitó a Tiestes a un banquete en el palacio. Tiestes, creyendo en la sinceridad de su hermano, aceptó la invitación sin sospechar la horrible sorpresa que le aguardaba. Durante el banquete, Atreo sirvió a Tiestes un plato exquisito, que su hermano degustó con gusto. Sin embargo, al final de la comida, Atreo reveló con sádica satisfacción que el manjar que Tiestes acababa de consumir no era otro que la carne de sus propios hijos, Tántalo y Plístenes, a quienes Atreo había asesinado y cocinado especialmente para la ocasión. Devastado por el horror y el dolor indescriptible, Tiestes maldijo a Atreo y a toda su descendencia, jurando que su venganza sería igual de cruel y devastadora. Huyó del palacio, buscando refugio y planeando su revancha, mientras la maldición sobre la casa de Atreo se hacía aún más profunda y siniestra. La profecía del hijo vengador Tiestes, consumido por el deseo de venganza, consultó al oráculo de Delfos para descubrir cómo podría castigar a Atreo por sus crímenes. El oráculo le reveló que solo un hijo nacido de la unión incestuosa con su propia hija podría llevar a cabo la venganza que tanto anhelaba. Determinando seguir la profecía, Tiestes violó a su hija Pelopia, quien, avergonzada y traumatizada, abandonó a su hijo recién nacido en el bosque. El niño fue encontrado y adoptado por Atreo, sin saber que estaba criando al instrumento de su propia destrucción. El niño fue nombrado Egisto y creció creyendo que Atreo era su padre. Sin embargo, con el tiempo, la verdad salió a la luz. Egisto descubrió su verdadera identidad y, cumpliendo la profecía, asesinó a Atreo, permitiendo que Tiestes reclamara el trono de Micenas. Agamenón y Menelao, la siguiente generación, atrapada en la maldición. Los hijos de Atreo, Agamenón y Menelao lograron escapar de la masacre y buscaron refugio en Esparta, donde fueron acogidos por el rey Tindario. Con el tiempo, Agamenón se casó con Clitemnestra, hija de Tindario, mientras que Menelao se desposó con la legendaria Helena, considerada la mujer más bella del mundo. La paz y la felicidad fueron efímeras para la nueva generación de la casa de Atreo. Cuando Paris, príncipe de Troya, sedujo y secuestró a Helena, Menelao exigió venganza, y Agamenón, como rey de Micenas y líder de los aqueos, convocó a todas las ciudades-estado griegas para embarcarse en la famosa Guerra de Troya. Sin embargo,
Los vientos se negaban a soplar, impidiendo que la flota griega partiera hacia Troya. El adivino Calcas reveló que la diosa Artemisa estaba enojada con Agamenón por haber matado a uno de sus ciervos sagrados y que solo un sacrificio humano podría apaciguarla. Ese sacrificio debía ser la hija mayor de Agamenón, Ifigenia. Desgarrado entre su deber como líder y su amor de padre, Agamenón finalmente accedió al sacrificio. Engañó a Ifigenia y a Clitemnestra, haciéndoles creer que la joven se casaría con el héroe Aquiles. Cuando Ifigenia descubrió la verdad en el altar, aceptó su destino con valentía, ofreciendo su vida por el bien de Grecia. Al ver la pureza y el sacrificio de Ifigenia, Artemisa se apiadó de ella y en el último momento sustituyó a la joven por un ciervo, llevándola a Táuride para servir como su sacerdotisa. Sin embargo, Clitemnestra no conocía este hecho y creyó que su esposo había asesinado a su hija en frío. El regreso de Agamenón y la venganza de Clitemnestra. Después de 10 años de asedio, los griegos finalmente lograron conquistar Troya. Agamenón regresó a Micenas victorioso, llevando consigo a Casandra, una princesa troyana y sacerdotisa de Apolo, conocida por su don de la profecía y su maldición de nunca ser creída. Clitemnestra, aún consumida por el odio y el dolor por la supuesta muerte de Ifigenia, había tomado a Egisto como amante durante la ausencia de Agamenón. Juntos, planearon el asesinato del rey para vengar la muerte de Ifigenia y consolidar su poder en Micenas. Cuando Agamenón llegó al palacio, Clitemnestra lo recibió con una bienvenida aparentemente amorosa y sumisa. Le preparó un baño para que se relajara tras la larga guerra. Pero mientras Agamenón estaba indefenso, ella y Egisto lo atacaron brutalmente, apuñalándolo hasta la muerte. Casandra también fue asesinada, incapaz de evitar el destino que había previsto, pero que nadie quiso creer. Con la muerte de Agamenón, Clitemnestra y Egisto se apoderaron del trono de Micenas, creyendo que habían roto el ciclo de venganza. Pero la maldición de la casa de Atreo aún no había terminado su curso. Orestes y Electra, el último acto de la tragedia. Orestes, el hijo menor de Agamenón y Clitemnestra, había sido enviado a la corte del rey Estrofio en Fócida para protegerlo de la inestabilidad en Micenas. Allí creció junto a Pílades, el hijo de Estrofio, con quien forjó una amistad inquebrantable. Mientras tanto, en Micenas, Electra, la hermana mayor de Orestes, sufría bajo el reinado tiránico de su madre y Egisto. Electra ansiaba vengar la muerte de su padre y recuperar el honor de su familia, pero sola no podía hacerlo. Cuando Orestes alcanzó la mayoría de edad, el dios Apolo se le apareció y le ordenó que vengara la muerte de su padre matando a los asesinos, su propia madre y Egisto. Aunque horrorizado por la idea de cometer matricidio, Orestes sentía el peso del deber y la justicia divina sobre sus hombros. Con la ayuda de Pílades y Electra, Orestes regresó a Micenas disfrazado, fingiendo ser un mensajero que traía noticias de su propia muerte. Clitemnestra, aliviada por la supuesta muerte de su hijo, recibió al extraño sin sospechar nada. En el momento oportuno, Orestes reveló su identidad y tras una intensa confrontación, asesinó a Egisto y con gran dolor y conflicto interno, mató a su propia madre. Este acto, aunque cumplía con la venganza dictada por los dioses, desató la ira de las erinias, las furias que castigaban los crímenes de sangre, especialmente el matricidio. Perseguido por las erinias, Orestes cayó en una profunda locura, atormentado por visiones y pesadillas que lo llevaron al borde de la destrucción. Buscando expiación, acudió al templo de Apolo en Delfos, donde el dios le ordenó que viajara a Táuride y trajera de vuelta una estatua sagrada de Artemisa.
En Táuride, Orestes y Pílades fueron capturados y llevados ante la sacerdotisa de Artemisa, quien debía sacrificarlos. Esta sacerdotisa no era otra que Ifigenia, quien había vivido allí desde su supuesto sacrificio años atrás. Tras reconocerse mutuamente, los hermanos idearon un plan para escapar juntos, llevando consigo la estatua sagrada. Regresaron a Grecia, donde Orestes fue sometido a juicio en el Areópago de Atenas, con las Erinías acusándolo y Apolo defendiéndolo. El juicio terminó en empate, y la diosa Atenea emitió el voto decisivo a favor de Orestes, absolviéndolo de sus crímenes y poniendo fin a la persecución de las Erinías, que fueron transformadas en Euménides, las benevolentes, convirtiéndose en protectoras de la justicia en lugar de vengadoras. El fin de la maldición y la restauración del orden. Con la absolución de Orestes, la maldición que había atormentado a la casa de Atreo durante generaciones finalmente encontró su fin. Orestes ascendió al trono de Micenas, gobernando con justicia y sabiduría y restaurando la paz y la estabilidad en el reino. La historia de la casa de Atreo sirve como una poderosa lección sobre las consecuencias de la arrogancia, la traición y la venganza. Cada generación, atrapada en un ciclo de violencia y represalias, sufrió enormemente hasta que finalmente se rompió el patrón a través de la justicia y la intervención divina. Este relato, aunque trágico, también muestra la posibilidad de redención y la capacidad de superar incluso las maldiciones más oscuras. La transformación de las Erinías en Euménides simboliza la evolución de la justicia desde la venganza ciega hacia un sistema más equilibrado y compasivo. Así, la saga de la casa de Atreo permanece como una de las narraciones más impactantes de la mitología griega, recordándonos que nuestras acciones tienen consecuencias que pueden trascender generaciones y que solo a través de la reflexión, la justicia y el perdón podemos romper los ciclos destructivos y encontrar la verdadera paz.